¿Hay alguna otra consulta más? Yo, no hay problema, Catherine. La escuchamos, Elizabeth. Hola Elizabeth, Bueno, gracias y bienvenida. Gracias a ustedes por estas charlas, es muy enriquecida. Yo he llevado cursos con Catherine, muy buenos, excelentes. Bueno, yo tuve que empezar por un emprendimiento. Mi emprendimiento es virtual, es una tienda virtual. Es cierto, a veces, digamos, hay meses que uno tiene más ventas, hay otros meses que no, pero eso yo le decía a mis hijos. Yo solo viví con el papá de mis hijos, porque él tenía su propio negocio y había meses que tenía buenos, y como dice usted, Yulady, esta es la época donde viene más ventas, porque ya se está acercando la Navidad. Entonces, no, y yo lo que sí tengo que ver cómo yo soy una persona organizada en las platas. Lo que sí me cuesta es, digamos, la ganancia. Eso es lo que me está costando, digamos, qué es la ganancia mía para ponerla aparte. Eso es lo que uno me ha costado, a pesar que lo tuve, ya tengo como un año de haber puesto la empresa, y bueno, por mi hija que puso la empresa, y me dijo, mamá, ¿por qué no se pone una tienda? ¿Cómo es eso? Entonces ya me explicó. Lo mío es una tienda virtual, y vieras que el año pasado me ha ido muy bien, y este año pues ahí vamos vendiendo, como le digo yo a mis hijos, por un mes que se venda una cosa o dos cosas, uno dice ya es una venta. Pero sí, más bien es lo único que me está costando, pero eso es lo que tengo que ir viendo, llevar un curso o un asesoramiento para ver qué es lo que yo ahí, es lo único, nada más. Elizabeth, qué bueno, Ajá. qué bueno su valentía para reconocer la deficiencia que tiene, ¿verdad? Sí, porque a veces cuesta que la gente reconozca que está teniendo necesidad de que lo ayuden con algo, ¿está? Ajá. Vea, yo le estoy dejando por acá mi número de teléfono en el chat de la reunión, y yo con mucho gusto le colaboro en ese sentido. Muchas gracias. Excelente. También preguntan acá por el chat, tal vez como las últimas intervenciones. Bueno, el agradecimiento con el espacio, y si Yulady podría hacer una aclaración con respecto a la regla 20-30-50, y que también se mencionó lo del rubro de emergencia, que de dónde debería provenir, ese rubro de emergencia. Sí, a ver, el tema de, yo comparé para que tuviera más o menos un proceso de analogía más sencillo. El fondo de emergencia no es otra cosa que un ahorro, ¿ok? De la misma forma que, al menos yo lo manejo así desde el punto de vista personal, siempre trato de tener un remanente en la tarjeta por alguna emergencia o alguna situación, ¿verdad? O al menos algo de ahorro en una cuenta de ahorro, en una de las tarjetas que no utilizo, tener un remanente por si aparece algún imprevisto, poder uno hacerle frente desde el punto de vista económico. Pues el fondo de emergencia no es otra cosa que un ahorro, pero un ahorro asociado al emprendimiento. Por ponerles un ejemplo, un ahorro, yo todas las quincenas o todas las semanas o cada vez que hago ventas de mis productos, yo saco 5.000 colones y los pongo por aparte. Pero si yo lo que hago es pastelería, repostería, y se me dañó entonces la licuadora. Las licuadoras industriales, que son las buenas para eso, cuestan cerca de 400-500.000 colones. Sin embargo, para yo no detener mis ventas, que en esta fecha son elevadas, porque la gente me pide muchos queques, quizás hago catering service, mesa de dulces para fiestas, para catering service y esas cosas, hago la parte de dulces, la dulcería. Entonces, lo que hago es, con ese remanente que yo tengo, es decir, con ese ahorro, con ese fondo de emergencia, yo lo que hago es de inmediato salir a comprar la licuadora para poder cumplir con los compromisos que he asumido
en las próximas fechas. A eso es a lo que me refiero con el fondo de emergencia, porque si a usted se le daña la licuadora, que es una herramienta básica para poder hacer repostería, y usted no tiene dónde sacar el dinero, se lo vino abajo el negocio, ¿verdad? Entonces, ¿qué variante usted va a utilizar para poder reponer un instrumento, una herramienta tan importante, que es vital para el negocio? Esa es la funcionalidad del fondo de emergencia, no es otra cosa que un ahorro que usted va a estar haciendo a partir de los ingresos que le genera el emprendimiento. Importante que para poder ahorrar el emprendimiento tiene que ser rentable. Si usted está teniendo más gastos que ingresos, no puede ahorrar porque apenas está saliendo adelante con esto. Entonces, sí debemos tener hábitos de ahorro en el emprendimiento para poder crear ese fondo de emergencia y poder hacer frente a situaciones adversas de última hora que no están planificadas. ¿Okay? La regla, con respecto a la regla 50-30-20, la totalidad de sus ingresos, usted las agarra, ¿está? Y ingresos, me refiero, esta regla 50-30-20 es para uso de las finanzas personales, ¿ok? Es para finanzas personales. En finanzas personales, del total de mis ingresos, el 50% se toma para gastos fijos, pago de renta, si pagan renta, pago de electricidad, agua, internet, créditos o deudas. Importante, el pago de los créditos a razón de deudas se debe asumir como un gasto fijo, porque usted tiene que cumplir con eso todos los meses sí o sí. ¿Okay? Y los gastos en alimentación. La mitad de los ingresos destinarlo a eso, que es lo que yo necesito para vivir, para poder cumplir con todas las obligaciones y las necesidades mías como ser humano. El 30% agarrar, el 20%, que es importante, agarrarlo para ahorro, máximo el 20%. Pero el rango de ahorro es recomendable entre un 10 y un 20%. Y el 30% entonces para otros gastos, que puede incluir planificación de salidas, que puede incluir capacitaciones, que puede incluir regalos, ahora que estamos próximos a hacer los regalos de Navidad. A eso se refiere ese 30% restante. Esto es una proporción en porcentaje, ¿verdad?, del total de mis ingresos. Excelente, Yuleidy. Y como último punto importante, en esta misma línea, ¿verdad?, del el ejemplo que estaba dando con el fondo de emergencia y la licuadora, hacen también la consulta, si recomienda usted el uso de tarjetas de crédito. Vieran que Claudia, creo que lo sabe, porque Claudia es alumna mía hace un año, más de una vez lo he dicho, y además tenemos una excelente comunicación. Yo sobreviví con tarjetas de crédito a lo largo de 3 meses. Es decir, no hay que satanizar las tarjetas de crédito. El problema de las tarjetas de crédito es la disciplina para pagarla y que entendamos que la tarjeta de crédito no es una extensión de mis ingresos, no es una extensión de mi tarjeta de débito. El crédito es dinero del futuro que yo estoy trayendo para el presente y por tal razón yo tengo que reponerlo. Lo ideal de la tarjeta de crédito, en dependencia de los beneficios que tenga, a partir de con qué banco usted la tiene, es que el dinero que usted utilice lo reponga. Esa disciplina es importante con la tarjeta de crédito. ¿Ok? Usted agarró la tarjeta de crédito, 300,000 colones, le dio vuelta el dinero, por decirlo de alguna forma, con su emprendimiento y usted repuso los 300,000 colones antes de la fecha de pago. ¿Ok? Por ejemplo, la fecha límite mía de las tarjetas es 24. Entonces, antes del 24, yo tengo que reponer el monto que utilicé recientemente de la tarjeta de crédito. ¿Ok? Si usted sabe manejar incluso las fechas de corte y las fechas de pago de la tarjeta de crédito, puede manejar incluso fechas de 45 días para darle vuelta al dinero y volvérselo a poner a la tarjeta de crédito. ¿Qué es recomendable? Tener una, máximo 2 tarjetas de crédito. Una tarjeta de crédito para los gastos habituales que usted va a estarle reponiendo y otra para gastos grandes. ¿Ok? Pero no más que esa. Si se tiene una sola, mejor. Pero sí es importante mantener un estricto control de las tarjetas de crédito. Incluso no utilizar más plata de la que yo voy a reponerle, porque si ocurre alguna adversidad, como me sucedió a mí, al menos poder pagarle el mínimo. ¿Ok? Pero las tarjetas de crédito son un excelente aliado, no hay que satanizarlas, sí hay que ser disciplinados para pagarlo y no agarrar y empezar a dar tarjetazo y olvidarnos de que eso existe, porque ahí es donde se forma la bola de nieve.
Excelente, Yulady. Bueno, yo creo que ya con estas intervenciones, ¿verdad? Que fueron bastante importantes y para aclarar las dudas que nos habían quedado por ahí. Ya entonces para cerrar este son nada más de parte de la Oficina de la Mujer de la Municipalidad de Necochea, le agradecemos muchísimo la colaboración a Yulady. Creo que pudieron ver todas las personas que nos acompañaron que es una persona con muchísima experiencia, ¿verdad? En toda esta área financiera. Y como ella también le decía al inicio de la charla, ¿verdad? Considerando las mujeres emprendedoras que muchas veces asumen roles de cuidado y demás, poder tener estos espacios es muy valioso, ¿verdad? Parte también de esta iniciativa de hacerlo un sábado un poco tal vez más accesible, ¿verdad? A las mujeres dependiendo de los horarios en que se manejan. Entonces, agradecerle a todas las personas realmente que nos pudieron acompañar el día de hoy y pues que se mantengan también cerca de la oficina, ¿verdad? Vamos a seguir intentando generar este tipo de espacios y alianzas para que puedan ser de provecho para todas las mujeres del cantón. Muchísimas gracias, Yulady. Gracias, Catherine, por esta oportunidad. Gracias a la Oficina de la Mujer y gracias a todas ustedes, chicas, por haberse tomado este rato